Bienvenido, vamos a ver hoy los principios de la estática. Bueno, la estática forma parte de la física. Lo importante acá es que presten más atención a lo que yo digo que a lo que está escrito, que ya sé que tengo una letra bastante deficiente. Pero bueno, voy a tratar de ser claro con la explicación. Dentro de la física, que se nos divide en dos ramas, la moderna y la clásica. En la moderna encontramos teoría cuántica, teoría de relatividad, etc. En la clásica, termodinámica, óptica, todo lo que ya se vio en física 1, electromagnetismo, todo eso que se ve en física 2 también. Y dentro de la física clásica, la mecánica. De la mecánica se obtiene lo que son la mecánica de sólidos rígidos y de sólidos deformables. Esto lo van a ver más adelante en otras materias avanzadas de la carrera, como mecánica estructural 1, análisis estructural, etc. Y dentro de los sólidos rígidos existen dos, nuevamente, la estática y la dinámica. La dinámica es parte de lo que vieron en física 1, todo lo que son fuerzas, equilibrio de fuerzas, los ejercicios con los planos inclinados, etc. Dentro de la estática también vamos a hablar de fuerzas. Y lo primero que tenemos que saber es qué es una fuerza. Una fuerza es toda acción que trata de cambiar el estado de un cuerpo, ya sea de reposo o de movimiento. La fuerza es una magnitud vectorial, como ya se vio en física 1, que tiene su punto de aplicación, su dirección, que es hacia dónde está dibujada la flecha, o sea, la línea de la flecha, el sentido que se marca con la flecha y la magnitud con la longitud de la flecha. Obviamente acá hay partes que se hacen gráficas y partes que se hacen analíticas, pero es importante saberlo. La fuerza la vamos a clasificar de dos formas, según su tipo y según su sistema de fuerzas. Los tipos pueden ser concentradas, lo que sería una fuerza aislada aplicada en un punto particular, o distribuida, que podrían ser uniformes, que es una carga cuya magnitud no varía con la longitud, y una carga no uniforme que dependería de alguna función de distribución de la fuerza. Todas estas se pueden después manejar y transformar y analizarlas de formas que sean más simples, ¿no?, para nuestro análisis. Dentro de los sistemas de fuerzas, nosotros tenemos los sistemas coplanares y no coplanares. Coplanares vendrían a ser que pertenecen al mismo plano y son las que particularmente nos van a interesar ahora en esta materia estática. Estas pueden ser concurrentes o no concurrentes. Bien, si son concurrentes pueden ser colineales. Esto querría decir que sobre una misma línea están aplicadas dos fuerzas. Bien, colineales en la misma recta de acción. Y no colineales, que podrían ser un sistema de fuerzas en un punto, concurren en un punto. No concurrentes, que sean paralelas o no paralelas. Bien, dentro de las no coplanares, bueno, pueden ser concurrentes. Cuando hablamos de no coplanares nos referimos a en el espacio, justamente como no están contenidas en un único plano. Estas fuerzas pueden estar en infinitos planos diferentes, por lo tanto nos trasladamos a la tridimensionalidad. Pueden ser concurrentes, que concurren en un punto, o no concurrentes. Bien, estas pueden ser paralelas o no paralelas. Siguiendo con lo anterior, voy a utilizar el apunte, que es mucho más fácil porque ya los dibujos están hechos. Este es el apunte de la cátedra de estática. Lo cual tenemos que ver son los principios de la estática. Bien, principio número 1, ley del paralelogramo. Esta ley del paralelogramo es utilizada para sumar de manera gráfica, muy importante, de manera gráfica, dos fuerzas. Nosotros, de todo sistema de fuerza, lo que nos interesa saber es cuál va a ser el efecto que genera todo ese sistema y lo vamos a transformar en una resultante. Entonces siempre nuestro objetivo es obtener una resultante de un sistema. Hay métodos gráficos y métodos analíticos para hacerlo, ¿no? La ley del paralelogramo es un método gráfico. ¿En qué consiste? En trazar una paralela. Tenemos unas fuerzas F1 y F2 aplicadas en un punto concurrente. Lo que vamos a hacer es trazar una paralela F1 por donde termina F2 con la misma longitud o la misma magnitud de F1, y lo mismo con F2 desde donde termina F1 hasta buscar la intersección. Donde se encuentra la intersección y desde el punto de concurrencia se obtiene la resultante de este sistema de dos fuerzas,
¿qué pasará si teníamos más de dos fuerzas? Bueno, se obtendrá la resultante de este sistema. Con esta resultante y la siguiente fuerza, supongamos que sea esta, una fuerza F3, se obtendrá otro paralelogramo, aproximadamente así. Bien, y se obtendrá la resultante, esta que está acá. Esta resultante R2 será la resultante del sistema F1, F2 y F3 en su conjunto, con esta dirección y esta magnitud, que va a ser igual a la longitud. Así se puede hacer indefinidas veces. Principio número 2, equilibrio de dos fuerzas. Dos fuerzas aplicadas en un cuerpo con sentidos opuestos y magnitudes iguales suponen un cuerpo en equilibrio. Es decir, si yo y otra persona empujamos una piedra, los dos con la misma fuerza y en sentidos opuestos, esa piedra, si nosotros la analizamos aisladamente, no va a estar en movimiento, va a estar estática. Eso es lo que dice el equilibrio de dos fuerzas. La transmisibilidad de dos fuerzas. ¿Qué es la transmisibilidad? Una fuerza no necesariamente tengo que analizarla en el mismo punto donde está aplicada. A veces es indispensable que esté en ese punto, otras veces no. Lo que nosotros podemos hacer es trasladarla sobre la misma recta de acción dentro del mismo cuerpo, sin salirnos del cuerpo. Entonces, esa fuerza aplicada acá o aplicada acá producirá el mismo efecto. ¿Bien? Principio de acción y reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que a todo cuerpo que se le aplique una fuerza, este cuerpo tendrá la predisposición a permanecer en reposo, entonces se generará una reacción, es decir, algo que evite que ese cuerpo empiece su movimiento. El cuerpo quiere permanecer hasta que se venza esa resistencia. Ese cuerpo permanecerá en movimiento, en estático. Es muy importante saber esto porque este es el principio básico. Si nosotros empujamos una viga hacia las columnas, esa viga quiere permanecer estática, por lo cual se intentará desplazar hacia las columnas y las columnas intentarán no desplazarse y generar una reacción. Claro que nos vamos a trabajar es acciones y reacciones, eso es en lo que se basa. Es en lo que se basa todo lo que sería la estática. ¿Bien? Como les había dicho, vamos a utilizar dentro de la estática de esta rama los sistemas concurrentes y no concurrentes paralelos, o sea, sistemas de fuerzas que concurren en un mismo punto o que podemos trasladarlas sobre su recta de acción a que todas confluyan en un mismo punto, o fuerzas que son paralelas. ¿Bien? Cuando tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, lo que a nosotros nos interesa en realidad es saber cuál es el resultado, la resultante de ese sistema, cuál va a ser el efecto que va a lograr ese sistema en el cuerpo. Entonces, existen dos formas de calcularlo. Mediante gráficos, poco menos inexacto, y mediante cálculos analíticos. ¿Bien? Mayormente vamos a utilizar cálculos analíticos nosotros. Entonces, dentro de este sistema, vamos a ver cómo es el método gráfico. El método gráfico, cuando son dos fuerzas, podemos utilizar tranquilamente el paralelogramo. Entonces, a estas dos fuerzas, como le dije, una paralela a esta que pasa por el final de esta, F y A, y una paralela a F que pasa, una paralela A que pasa por el final de F. El final es una resultante. Pero cuando tenemos varias fuerzas, lo que nos conviene hacer, en vez de ir componiendo de a dos, que también es válido, es hacer un polígono de fuerzas. ¿En qué consiste el polígono de fuerzas? En ir trazando cada una de las fuerzas, una después de la otra, hasta lograr una resultante. Trazaremos cualquiera, en este caso esta, dibujamos a un costado, donde esta termina dibujamos alguna de las otras,
y donde esta última terminó en la tercera, en este caso que hay 3. Cuando unimos el principio de la primera fuerza con el final de la última, logramos la resultante. Entonces, el efecto que va a lograr todo este sistema sobre este objeto es equivalente a esta fuerza, con esta dirección, este sentido dado por la flecha y esta magnitud dada por la longitud de la flecha. Eso es el método gráfico del polígono para obtención de resultantes. En el método analítico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer todas las fuerzas en sus componentes elementales, X e Y. No nos olvidemos que estamos trabajando en el plano. Entonces, la fuerza F, P, ahí lo voy a distinguir P, la fuerza P se puede descomponer en sus componentes Px y Py. Px igual a P, su módulo, por el coseno del ángulo que comprende al eje X, y P y calculando el módulo de la fuerza P por el seno del ángulo antedicho. Podemos elegir cualquiera de las dos, solo tenemos que tener cuidado con cuando estamos usando el seno y el coseno. No nos olvidemos, nosotros tenemos un triángulo, esto siendo H hipotenusa, este segmento opuesto al ángulo alfa se calcula con el seno y este adyacente al ángulo alfa se calcula con el coseno. Teniendo en cuenta eso, podemos elegir cualquiera de los dos ángulos, ya sea el que comprende la fuerza con el eje X o la fuerza con el eje Y. De esta manera lo que vamos haciendo es obtener cuál va a ser el módulo en la componente X, sumando todas las componentes de cada uno del sistema con sus respectivos signos, suponiendo que sean positivos o negativos, según donde esté cada uno de los sentidos de las fuerzas. Lo mismo con Y. Una vez que nosotros obtengamos estos valores de Rx y Ry, que son las componentes ortogonales de la resultante, la podremos componer utilizando Pitágoras. Bien. Entonces, si nos acordamos que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto 1 entre estos 2 al cuadrado, aplicando esto, siendo esto Rx y esto Ry, para saber el módulo de la resultante, despejamos el cuadrado llevándolo para acá y obtenemos esto. De esa forma nosotros tenemos el módulo de la resultante del sistema.